Muy buenos días, hermanos. Es grato estar otra vez y ocupar este tiempo que tenemos para la lectura de la palabra del Señor, la meditación y la reflexión de las Escrituras. También queremos saludar a nuestros hermanos y amigos que nos acompañan a través de la señal Zoom. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días y que lo que vamos a leer de la palabra del Señor sea de provecho para todos nosotros. Vamos a volver otra vez a Lucas, el capítulo 12. Lucas, el capítulo 12. Hemos estado, o iniciamos el domingo pasado, una lectura sobre la porción entre el versículo 13 y el versículo 21. Vamos a hacer un pequeño resumen rápidamente de lo que vimos el domingo pasado y luego vamos a considerar un par de puntos más de esta porción. Pero vamos a leer la palabra primeramente. Le dijo uno de la multitud, Lucas capítulo 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hasta aquí, por el momento, en la lectura de la palabra del Señor. Esta porción nos lleva al Señor presentándonos aquí tres tipos de hombres, o tres hombres. En esta porción vemos a tres: el que sale de entre la multitud. Allí hay un hombre que sale de entre la multitud, que sigue al Señor. Ya dijimos que pueden haber varias razones por las cuales siguen al Señor. Algunos vienen para seguir sus enseñanzas, otros para recibir algo beneficioso para su salud, y otros venían simplemente para escuchar y para buscar ocasión de acusarle. Así que la multitud, dice el versículo 1 del capítulo 12, se junta una gran multitud por millares para seguir al Señor. Y ahí hay un hombre de entre la multitud que tiene una dificultad, un problema. Seguramente varias noches sin dormir. Tenía un tema de la herencia. Así que aquí había un hombre que le hemos llamado un hombre que es individualizado. De entre la multitud sale y es individualizado. Después tenemos otro, un hombre genérico. El Señor en el versículo 15 nos habla de un hombre genérico y de lo que consiste la vida para ese hombre genérico. La vida del hombre no consiste, dice, en la abundancia de los bienes que posee. Y finalmente el Señor usa a otro hombre en una parábola
para hablarnos de la particularidad de este hombre. Este hombre es un hombre rico que también tenía muchas preocupaciones, le estaba yendo muy bien, y el Señor usa esta parábola y este hombre rico para enseñarle a aquel primer hombre que vino al Señor para pedirle que pudiese ser él el que divida la herencia con su hermano. Así que tres tipos de hombres encontramos en esta porción. Y también hablábamos de la expresión necio, y hablábamos de tres tipos de necio también. El Señor al final, en el versículo 20, en medio de la parábola y de esta enseñanza, dice, Dios habla a este hombre rico, y le dice necio. Y ahí hablábamos de tres tipos de necios. Y tomábamos tres porciones, tres tipos de hombres, tres tipos de necios. Necios es aquel que ignora a Dios, como en este caso del ejemplo que vamos a volver a considerar aquí en Lucas, el capítulo 12. En el Salmo 14 está hablándonos acerca de aquel necio que niega a Dios, el que ignora a Dios, el que niega a Dios con sus hechos. Pero también en Romanos el capítulo 1 tenemos un tercer tipo de necio, y que es el que desprecia a Dios, que le ha conocido, que se ha apartado y que niega a Dios. Habiéndole conocido, no le reconocen como Dios para darle gloria, sino que se envanece en sus razonamientos, en su vida y en sus decisiones de vida, despreciando a Dios. Así que tres tipos de necio: el que ignora a Dios, el que niega a Dios y el que desprecia a Dios. El Señor, dijimos también que en esta porción viene este hombre, gracias. Este hombre viene en el versículo 1 y viene con un reconocimiento al Señor. Y este viene con esta expresión diciéndole maestro, allí en el versículo 13, maestro. Reconoce que el Señor es un maestro que puede trazar bien la palabra de Dios. El maestro que puede considerar la palabra de Dios para dar un consejo o tomar una decisión de acuerdo a esa palabra, la ley. Y al parecer parece que esta es la acepción aquí. Este hombre viene donde el Señor, reconociendo que Él es suficiente para poder, a partir de la ley, poder tomar una decisión y hablar. Y esa es la acepción aquí de esta palabra, pero parece que el Señor va más allá. No tan solo que Él sea reconocido como aquel que conoce y traza bien la palabra de Dios, sino que Él va más allá de lo que este hombre está diciendo, va más allá de lo que este hombre tiene, sino apunta realmente a el corazón, lo que había en el corazón de este hombre. Así que, y esa es la acepción aquí quizás en el versículo 13. Yo no sé cuál es la percepción o la apreciación o el conocimiento que usted tiene de Dios o del Señor Jesús. Algunos sí, siguen al Señor en su vida, pero no se involucran más allá. Otros reconocen en Jesús un hombre sabio, un modelo quizás, para algunos para seguir, pero no van más allá. Otros realmente ignoran a Jesús, ignoran al Señor, no les interesa la palabra de Dios, no les interesa y prefieren trazar su propio camino. Bueno, el Señor, esta porción nos dice que más allá de las palabras, más allá de las cosas que hemos ganado, que el hombre puede ganar o que el hombre puede tener, el Señor conoce y mira el corazón. La mirada de Dios va hacia el interior y conoce la necesidad que hay en el corazón, en lo profundo del corazón.
Él es el creador, así que Él conoce todos los compartimentos de nuestra vida, ¿verdad? Es como los padres que conocen su casa perfectamente, ¿verdad? Y saben dónde están todos los compartimentos de la casa, saben los lugares prioritarios, ¿verdad? Y pueden ir a cada lugar y saber qué cosa encuentran allí. Bueno, así es Dios. Dios conoce nuestra vida. Dios conoce lo que somos. Dios conoce lo que necesitamos. Dios conoce lo que usted necesita, lo que yo necesito. No hay nada en nuestra vida que pueda estar oculto delante de Él. Hay aspectos de nuestra vida, hay piezas en nuestra casa interior que la tenemos cerrada y que dejamos ahí y decimos ojalá que no se abra esa puerta. Dios conoce todo lo que hay en todos los compartimentos de nuestra vida. Bueno, vamos a esta porción para la meditación de esta mañana. Dice, vamos a poner atención quizás en la expresión, un poco en la expresión del versículo 15 y algo de ya de la parábola que el Señor cuenta aquí. El Señor, bueno, viene este hombre y le pide al Señor que parta con él, con su hermano, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y el Señor le hace una pregunta. Hombre, le dice, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Pero inmediatamente el Señor pone y lanza esta expresión, esta frase que tenemos aquí y que tiene mucho sentido y que habla hacia la esencia de la vida del hombre. El hombre natural, ¿de qué se preocupa el hombre natural? Bueno, los que somos padres nos preocupamos de que nuestros hijos, ¿verdad?, vayan al colegio, que sean buenos estudiantes. Anhelamos que ellos les vaya bien en el colegio, para que ellos para que ellos sean hombres de bien, ¿verdad? Y los padres trabajamos hacia nuestros hijos para que ellos sean hombres de bien y que ellos después puedan estudiar, puedan hacer su vida. Y bueno, y a veces nuestra vida está muy concentrada en que a nuestros hijos les pueda ir bien en la vida. Y es natural, y es natural. ¿Qué padre no anhela que a sus hijos les vaya bien y puedan tener todas las herramientas para enfrentar este mundo que cada vez es un mundo más adverso, ¿verdad? Más adverso. Y nuestros hijos van a crecer y van a salir a enfrentar esta vida. ¿Con qué herramientas van a salir y enfrentar esta vida? Cuando son pequeños, ¿verdad? Van donde los padres le llevan. Bueno, nuestro hermano todavía no está con esa dificultad, ¿verdad? Le dice a Magdalena que se queda ahí, ¿verdad? Y es así. Había una frase que dice hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas ya más grandes. Pero aquí el Señor nos muestra en el versículo y nos llama la atención y nos dice el versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta expresión, mirad y guardaos, pareciera que están en imperativos. El Señor pone este énfasis. Miren, guarden o miren y pongan atención. Miren con atención. Disciernan claramente. Es como si el Señor estuviera diciéndonos, disciernen claramente. Y al parecer no está simplemente hablándoles a este hombre, sino está hablándole a los que, quizás a sus discípulos, quizás a los que escuchan, los que están ahí cerca. Mirad, pongan atención, disciernan claramente, guardaos o absténganse o estar alerta para preservarse. Protéjanse de esto. ¿De qué cosa? Protéjanse, miren, pongan atención, y parece que esto estuviera en un presente continuo. No dejen de pensar en esto. No es que hay que pensarlo en un momento y olvidarse,
si no estén permanentemente poniendo atención en esto. ¿En qué? En que guárdense, miren de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La avaricia. Este afán o deseo, como dice el diccionario, este afán o este deseo desordenado o desenfrenado de poseer bienes y riquezas. Y no tan solo en tenerlos, sino en anhelarlos. Ese afán de abrir los brazos y atraer para sí muchas riquezas. Y a veces con el solo afán de tenerlos. Y esto desorienta muchas veces la vida del hombre. Tengan cuidado, dice otra versión, tengan cuidado con toda clase de avaricia, porque la vida no se mide por cuánto se tiene. O la vida de una persona no está ahí. Su corazón no debiera estar ahí, en la abundancia de sus bienes. Y es interesante que el Señor usa esta expresión, la avaricia, para poder dar respuesta a la pregunta de este hombre que viene con su... yo no sé, como lo dije el domingo pasado, no sé cuán perturbado viene este hombre al Señor. O con cuántas noches de insomnio viene. O cuánta dificultad familiar le ha traído este tema de la herencia a este hombre. Pero este hombre viene con esta preocupación. Y es interesante que el Señor, quien es juez justo de toda la tierra, no hace uso, sino que toma esto para enseñar. Y el Señor pone y da esta expresión. Mirad, guardaos de toda avaricia. De toda avaricia. ¿Por qué el Señor? El Señor está usando esta expresión. ¿Es que el Señor está diciendo que aquel que viene es un avaro? No, no es porque estamos leyendo. Pero el Señor usa esta expresión de la avaricia. La avaricia es este afán de tener. Lo que se opone a la avaricia, ¿verdad? Este afán ciego de tener, y lo que se opone a la avaricia es lo contrario. Esa claridad, ¿verdad? Esa claridad, esa visión para dar. Esa ceguera por tener versus contrastado a esa claridad, esa visión por dar. Y en las Escrituras encontramos, ¿verdad? Al corazón natural que está centrado en esto. El corazón centrado en la avaricia. Pero el corazón del creyente, la vida del creyente está en el polo opuesto, en la generosidad, en esa claridad espiritual que pone el Señor para poder ser generosos, para poder dar. Es mejor, dijo el Señor, dar que recibir. Y así que aquí tenemos estos dos contrastes. Fíjense que la avaricia está en la naturaleza profunda del corazón del hombre. Marcos, el capítulo 7. Vamos a Marcos, capítulo 7. Allí el Señor, en Marcos, el capítulo 7, dice el versículo 20, Marcos 7, 20, pero decía, el Señor decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias. Aquí está, las avaricias, las maldades,
el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que el Señor, en esta porción de Lucas, el capítulo 12, que habla de la avaricia, nos lleva también a que esto es algo que nace en lo profundo, en la naturaleza, y está en la naturaleza pecaminosa del hombre. Las avaricias, las maldades, en el engaño. Allí está ese nivel. De dentro del corazón sale, dice, y contaminan al hombre. Es por eso que el Señor dice, tengan cuidado, miren, pongan atención, estén permanentemente atentos a que estas cosas no estén direccionando o gobernando nuestra vida, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Romanos el capítulo 1. También allí tenemos una porción muy parecida. Romanos el capítulo 1. Dice versículo 26. Por esto dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldades, llenos de envidia, homicidios, contienda. Y ahí está, nuevamente, la avaricia. La avaricia. La avaricia en el corazón o en la naturaleza misma del hombre, en su estado natural, en su estado pecaminoso. Pero cuando Dios transforma la vida, cuando Dios salva al pecador, lo hace una nueva creación. Lo hace una nueva creación. Le da vida nueva, pone un corazón nuevo. Pero ¿saben? El Espíritu, Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados, pero estas cosas no quedan erradicadas automáticamente. La presencia, Dios nos salva del poder del pecado, pero la presencia, ¿verdad?, del pecado aún puede estar latente en la vida del creyente. Y por tanto, en las Escrituras encontramos también esa enseñanza que debemos nosotros erradicar de nuestra vida cristiana todas estas prácticas o todas estas costumbres, o llenarnos de un corazón en realidad que glorifique a Dios. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Allí tenemos una porción que habla de la vida antigua y la vida nueva. Y dice el escritor sagrado, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Ahí está, de nuevo, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hebreos 13. Hebreos el capítulo 13. Versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te
dejaré, no te desampararé ni te dejaré. Así que, hermanos, encontramos este consejo de la palabra del Señor, de aquel que ha sido regenerado por Dios, debe vivir, debe andar de acuerdo a la voluntad de Dios y erradicar, hacer morir, sacar todo vestigio de o toda costumbre, ¿verdad? Que pueda estar gobernado o direccionado por la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Se acuerdan Moisés? Cuando tuvo mucho trabajo, Moisés y tenía que juzgar al pueblo, todo el pueblo venía, y su suegro le da un consejo. Su suegro le da un consejo. Estoy hablando de Jetro. Y le dice a Moisés, búscate a hombres para que te ayuden. Hombres que sean prudentes. Hombres que puedan estar gobernados por y direccionados por el buen discernimiento y el buen consejo. Y que estén apartados, dice, de avaricia. Usa a ellos para que te ayuden en esta labor de guiar, de gobernar al pueblo. Estoy hablando de Éxodo, el capítulo 18. Escoge tú de entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. No solo que tengan ahí, sino que aborrezcan en realidad la avaricia. Estos hombres que temen a Dios, estos hombres virtuosos, ponlos sobre el pueblo para que sean jefes de millares, de centenares y etcétera. Entonces la avaricia es algo que las escrituras ponen en relieve para que no esté en el corazón del creyente. El salmista en el Salmo 119 nos dice que debemos inclinar nuestro corazón a los testimonios de Dios y no a la avaricia. Así que, hermanos, tenemos varios consejos de la palabra de Dios en esta porción. Y esto es lo que el Señor usa aquí para hablar a este hombre en lo que realmente consiste la vida del hombre. La vida del hombre, volviendo a Lucas, el capítulo 12, entonces, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No está el sentido de la vida ahí. Debemos trabajar, hermanos, no para atesorar, no para guardar en esta vida, porque hemos de partir. Yo siempre recuerdo a nuestro hermano don Juan cuando nos habla de Rockefeller. ¿Cuánto se llevó? Le preguntaron. Tenía mucho dinero y no se llevó nada. Siempre me acuerdo de eso. No se llevó nada, lo dejó todo. Y es así. ¿En qué se afana el corazón nuestro? ¿Solo se afana en las cosas de esta vida? ¿Solo se afana en lo que podría, entre comillas, dar satisfacción para esta vida? No estoy diciendo que no hay que trabajar. No estoy diciendo que no hay que organizarse. No estoy diciendo que no debemos trabajar para poder mejorar nuestra condición de vida. Y es así, el Señor nos ha dado la capacidad del discernimiento para hacerlo. Pero ¿dónde está nuestro corazón inclinado? Ese es el punto. Que nuestro corazón, hermano, no esté puesto en las cosas de esta vida. Que nuestro corazón no esté puesto en las cosas, solo en aquellas cosas que son para esta vida. Sino que nuestro corazón se incline a trabajar en aquellas cosas que son para la eternidad. Y aquí el Señor pone, después de esta declaración del versículo 5, refiere esta parábola. Por el tiempo no lo vamos a ver ahora, quizás lo vamos a considerar el próximo domingo, en la voluntad del Señor, pero quiero, hermanos, que nos llevemos este pensamiento. ¿Dónde está nuestro
corazón, como decía el salmista, ojalá que nuestro corazón esté inclinado en aquellas cosas que son para la vida eterna. Que nuestro corazón motive nuestros pensamientos y nuestras acciones en aquello que perdura para la eternidad. Que nuestras decisiones, que nuestros brazos se abran no para atesorar, sino se abran para dar, para bendecir. Es mejor dar que recibir. El Señor habló de la generosidad y eso no depende de la abundancia de los bienes que podamos tener. Cada uno de nosotros puede ser y tener un corazón generoso. ¿Se acuerdan la mirada del Señor cuando vio a aquella viuda, esa mujer viuda que fue al templo y que dio todo lo que tenía? A los ojos de los hombres a lo mejor era muy poco, pero muy valioso a los ojos del Señor. Y el Señor dijo, miren a ella. Ella dio todo lo que tenía. La mirada nuevamente del Señor penetrando el corazón de los hombres. Penetró el corazón de este hombre con esta preocupación. Tengo mucho, Señor, o en realidad quiero tener más. Dile a mi hermano que parta conmigo esa herencia. Y allí estaba, quizás con conflictos familiares por aquello que tenía. Y el Señor te lleva a lo esencial. La vida no está ahí puesta en lo material. La vida tiene sentido cuando tienes a Dios en tu vida. La vida tiene sentido si Dios gobierna tu vida. La vida tiene sentido si es Dios quien mueve tu vida, y la parábola nos lleva a eso. A un hombre que tenía mucho, pero se olvidó de Dios. Un hombre que planificó muy bien en su vida cotidiana, pero no consideró a Dios en su vida. Y Dios le dijo necio. A ese hombre Dios le dijo necio. Dios conoció sus obras, Dios conoció su trabajo, su arduo trabajo, pero en su corazón no estaba el Señor. Bueno, que el Señor bendiga la porción que hemos leído, que el Señor incline nuestro corazón no a aquello que está en la naturaleza propia y pecaminosa del hombre, sino a la generosidad, aquello que está y que viene de un corazón renovado, regenerado, y como el proverbio dice, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él, ¿verdad?, será saciado también. Así que, hermanos, que el Señor bendiga la lectura de esta porción, de esta palabra en nuestros corazones. Vamos a orar para terminar nuestra reunión. Nuestro Dios y nuestro Padre celestial, te damos gracias por esta mañana preciosa que hemos disfrutado, recordando al Señor a través de estos símbolos. Gracias por habernos vuelto a reunir otro domingo más para meditar en Él, para pensar en Él, para recordarle al partir el pan. Y como dijo y como dice tu palabra, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta cuando Él venga. Y al final cantábamos ese himno precioso también que nos lleva a meditar en la venida del Señor. Pronto viene Jesús. Y queremos, nuestro Dios, que tú nos recuerdes cada día de nuestra vida que el Señor viene. El Señor está a las puertas. Y ayúdanos a direccionar nuestra vida a aquello que te agrada, aquello que es de la vida eterna. Ayúdanos a direccionar y a poner nuestra mirada en nuestro Señor que viene pronto. Erguíos, dijo el Señor, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Sí, ya está cerca. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender y ayúdanos a actuar en función de la venida del Señor. Te damos gracias, Padre, por este día.
este día domingo. Te damos gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que ha llegado a este lugar, que ha escuchado tu palabra. Rogamos tu bendición para ellos, para sus familias, y que tú nos guardes en este día. Para nuestro país, un día importante, guarda a los tuyos en este día. Te damos gracias, nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos las gracias.